pregunta para Arturo. ¿Por qué el Estado, pregunta Andrés, debe invertir más en cultura si todavía hay gente que se muere en los pasillos de los hospitales? Uno pudiese decir, ¿y por qué vamos a financiar esto si hace falta más dinero en educación? Exacto. ¿Por qué vamos a financiar esto si hace más falta dinero en salud? Y eso tiene mucha razón, pero en estas cosas, fíjese usted que no es mucho lo que invertimos en cultura. O sea, yo hacía la variante de 70.000 a 43.000 millones. Pero se hace esa priorización. Si es una priorización política, que se hace en toda la ley de presupuesto, ¿no? O sea, si es que no, nosotros tendríamos la cantidad de dinero para la cultura que tiene un país desarrollado, claro, o un país en vías de desarrollo. Pero no es mucho lo que tenemos en cultura. Sí, está bien, pero estos 40.000 millones 43.000 millones que señalabas tú, son 43.000 millones que están enfocados hacia cultura, no están enfocados hacia otras necesidades que uno podría decir son absolutamente prioritarias, son de vida o muerte. Pero convengamos que es poco. En el presupuesto y en el erario nacional es poco. Ahora, lo que sí es que eso también ha ido creciendo en relación a las gestiones y en relación a lo que los mismos creadores han ido ganando su espacio. Entonces, no es que una cosa tenga que contravenir a la otra, o no es que sean es que demos este dinero demos este dinero a cultura y le quitamos este dinero para las tales a las cunas. Yo creo que la pregunta tiene que ver con que para muchas personas la preocupación por la cultura y sobre todo por el arte pareciera ser una especie de frivolidad de mundo desarrollado. ¿Puedo decir Jaime, algo en relación a eso? Que yo creo que ahí todos los actores culturales hemos cometido errores, digamos. Ernesto Pinto Lagarrigue, uno de los fundadores de Amigos del Arte y primer presidente de la institución, en su discurso inaugural en 1976 dijo lo siguiente, más o menos, no me acuerdo textualmente, digamos. Dijo: tal vez sea importante pensar que Chile se encuentra en un minuto en el cual entra a tener vías de desarrollo, probablemente en el futuro pueda ser un país desarrollado, y sea, por lo tanto, el minuto de pensar en que la producción de bienes y servicios sean el sustento y no la aniquilación de los bienes del alma. ¿Te fijas? Creo que es un pensamiento extraordinariamente potente y que de alguna manera refleja muy claramente cuál es la misión de las personas e instituciones que trabajamos en cultura. ¿Y cuál es la misión del Estado también? Bueno, bajo ese parámetro, de todos los que trabajamos en cultura. La cultura y las expresiones artísticas en general son herramientas de transmisión valóricas, son herramientas, ¿no es cierto?, de desarrollo de pensamiento crítico, son herramientas, en definitiva, de crecimiento espiritual y de salud espiritual. Y son herramientas que dinamizan la economía. Y además, son herramientas que dinamizan la economía. Bueno, también la salud. Pero quiero responder a la pregunta, ¿no es cierto? Yo encuentro que es terriblemente injusto, ¿no es cierto?, lo que tú decías del niño que vive en ese campamento. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, de que de repente muera en los hospitales gente en los pasillos. Pero también es terriblemente injusto que jóvenes extraordinariamente talentosos en este país no tengan la oportunidad de desarrollarse porque no tienen financiamiento. Claro, ese es el punto. O sea, podemos tener también en campamentos gente que está sana, que no está enferma, gente que se está educando, bien o mal en la educación pública o lo que sea, y que también tiene aspiración de desarrollarse como entes culturales y probablemente pueden tener y que tienen además quizás virtudes y dones que lo hacen ser como una potencia ahí que está. Entonces, cuando empezamos con Chile esto está perdiendo también, de visualizar el costo-oportunidad y una especie como de chantaje casi emocional, que la salud la estamos bajando cuando hay falencia. Si en el fondo es un país pobre y que tenemos falencia en todos los ámbitos, entonces tenemos que tratar de acomodar los recursos y repartirlo lo más ecuánimemente posible. Y priorizar cómo, dentro de los recursos para la cultura o para el arte, porque también ahí se produce habitualmente la discusión, por ejemplo, con el tema del teatro municipal, y mucha gente dice, Chile no está capacitado, no está en condición desde el punto de vista de su desarrollo económico, de tener un teatro de ópera. Perdón, yo tengo un punto de vista y absolutamente distinto respecto a eso. Fui gerente de marketing del Teatro Municipal en algún momento en mi vida, digamos. ¿Te fijas? Y yo creo que lo que pasa concretamente en el Teatro Municipal es un problema de infraestructura. El Teatro Municipal no puede ser económicamente más eficiente de lo que es, ¿te fijas? Porque tiene un solo escenario en que tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine, y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine y el teatro. Y tiene que presentar el ballet clásico, la ópera, el teatro, el cine
la ópera, la temporada de ópera y la orquesta filarmónica. Uno tras otro. Uno tras otro. Entonces, cuando tú estás preparando un montaje de ópera, tienes que dejar un sonario, o sea, no puedes hacer funciones con público las 2 semanas antes del estreno de la ópera. ¿Te fijas? Entonces, es un problema de eficiencia de infraestructura, que es una cosa enteramente distinta. Yo creo que yo la verdad que por lo que voy percibiendo, priorizar en el ámbito de cultura es un tanto difícil, ¿no? Una vez yo era dirigente estudiantil, lo cuento muy al pasar, entonces me decía don Patricio Elwin, porque hizo la pregunta, ¿cuáles serían para ustedes las 2 soluciones que yo tengo que dar para que se acabe el problema de los estudiantes? Y yo le dije, mire, aquí hay que priorizar, es muy difícil. Entonces el presidente me dijo, imagínate, Arturo, lo difícil que es gobernar y todavía gobernar a gente que no sabe lo que quiere. Entonces, no quiero irme por esa ruta. No quiero irme por esa ruta. Lo que sí yo quiero es señalar es que yo creo que hay que brindar acceso, entendiendo que, por ejemplo, el espectáculo pagado, en fin, pero lo que nos ha demostrado la muñeca gigante, lo que nos demuestra Teatro a Mil, ¿no? Lo que nos demuestra este mismo campamento, en este mismo campamento donde vi a este niño que tú señalabas, te aseguro, pongo las manos al fuego, porque ahí hay espacios culturales, ¿no? Hay una señora que hace un festival con sacos de papa para los niños, por ejemplo, ¿no? Hay una escuela de títeres, no quizás tan producida como uno le gustaría, pero hay un germen, porque esto es inherente al ser humano, es inherente al ser humano, como aquí lo dice bien don Jaime. Entonces, yo estoy muy contento y la ministra Urrutia lo conversábamos el otro día, justamente este punto, porque decíamos, mire, qué bueno este programa de Creando Chile en mi barrio, que ir a trabajar en los barrios vulnerables, a crear animadores culturales. Por ejemplo, ya no solamente el tema de los fondos nosotros estamos trabajando, el tema del fondar, el tema del fondo de la música, audiovisual y el libro son importantes, pero ya vamos hacia otra esfera, a construir programas que vayan en directa relación con el mundo vulnerable o con relación con la gente, que de una u otra manera es brindar acceso, ¿no? El programa de infraestructura cultural de la presidenta Bachelet, el Chile Más Cultura, el programa Ocupa, que llena y que ocupa, valga la redundancia, ocupa el espacio de la GEC, de la jornada escolar completa, con perfeccionamiento desde el punto de vista de la arte. Yo creo que esos son programas que nosotros estamos de una u otra manera invirtiendo y que se está priorizando, ¿no? en los presupuestos del año 2007, 2008 y que yo creo que se van a volver a priorizar en el 2009, que tienen alto impacto en la sociedad. Y yo creo que ahí por ejemplo, yo creo que habría una priorización legítima y necesaria que hacer. Y otro importante hay que tener presente que desde el punto de vista de la última casella del 2006 ya señalaba que hay una masa crítica de productores que están en distintos ámbitos de la cultura, que son alrededor de 170.000 personas que están viviendo, o parte importante de sus ingresos proviene de la generación de alguna actividad cultural. Y por otro lado, algo que hay que tener muy, muy presente, que el componente importado que ha crecido enormemente en esta economía, en el ámbito cultural, yo creo que hay una masa crítica que tiene que posicionarse mejor, tiene que tener mejor acogida, porque finalmente si uno frivoliza un poco la cosa, claro, una avenida de Madonna, lo que se gasta ahí equivale, no sé, a la producción que pueden hacer 80.000 de esos 160.000 en todo un año, y esto vamos a tener un día de Estadio Nacional y lo que se va a gastar ahí. Entonces, hay escalas en las cuales uno pierde de repente las perspectivas de lo que se está generando. Entonces, es un sector que está recién empezando a emerger, que va a ser fuente de empleos dignos además, y que tiene un elemento motivacional que yo creo que hay que resaltar. Y la imagen en términos de los jóvenes, la capacidad creativa, hay que ampliarle la capacidad de oportunidades en distintos ámbitos que en Chile son un nicho extremadamente pequeño de elite, de gente muy arriesgada, muy apasionada por lo que hace y que al margen de su situación económica insisten en hacer la labor creativa. Y eso en general, en otras economías más desarrolladas como las europeas o las de Estados Unidos, en general ya hay una masa crítica en la cual efectivamente hay recursos en los cuales se puede ampliar la base de productores. En Chile, en mucho, es un desafío. Imagínate que si uno hiciera la pregunta, ¿cómo nace Amigos del Arte, por ejemplo? O sea, es un testimonio, sí. ¿Te fijas tú? Entonces, hay que ir progresivamente, creo yo, y por eso finalmente una cuenta satélite como esta, que nos entrega números, que nos entrega datos, que nos entrega cifras, que nos entrega alguna cosa a qué asirse,
finalmente empieza a ser importante porque uno puede ir ahí, ¿no? Dirigiendo un poco la cosa, la política pública, el mundo empresarial, ¿no? Porque claro, como testimonio está bien, pero también hay que dotarse, si que nosotros lo entendemos, y lo entendemos así, que es parte del ser humano, bueno, el Estado, el empresariado, en fin, hay que dotarse de un paradigma mayor en algún sentido, ¿no? Exactamente. Y yo quiero agregar a todo esto que me parece muy interesante, el hecho de que tenemos que tener conciencia en Chile, además, que nosotros tenemos una ventaja comparativa frente al mundo en lo cultural. No es casualidad que tengamos a 2 premios Nobel. No es casualidad que tengamos un Claudio Raúl. No es casualidad que tengamos un Mata. No es casualidad, ¿no? No es casualidad. No, ¿a qué se debe? Se debe a que yo creo que en Chile, por razones inexplicables, ¿no es cierto? O a lo mejor explicables, tengo algunas teorías al respecto, pero sería mucho largo explicarlo, muy largo explicarlas, digamos. Yo creo que tenemos ventajas comparativas en el talento artístico. Vamos a tener que dedicarle un programa completo a ese tema porque ya y más recursos, estamos ya en la hora de terminar nuestro programa. Les quiero agradecer a los 3 por esta